¿Qué tal, colegas? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar un seminario dedicado al diseño de instalaciones sanitarias en edificaciones, ¿no? Comentarles, pues, que como premisa, anteriormente, ya les comunicaron que va a haber un curso ya un poco más extenso, a cargo del grupo Insur y Progen, en el cual vamos a tocar muchos temas de instalaciones sanitarias, ¿no? Temas, por ejemplo, lo que es las, eh, los criterios para realizar un correcto diseño y trazado de las instalaciones sanitarias, redes de agua fría, redes de agua caliente, desagüe, y los cálculos respectivos, como el cálculo hidráulico de la red de agua fría, la red de agua caliente, el cálculo del sistema de desagüe, también el cálculo de las dimensiones de los tanques, cisternas, los medidores, la tubería de alimentación, como también en la parte de agua caliente, el cálculo de los calentadores de acumulación, como calentadores a paso, y los diámetros de las instalaciones de agua caliente. En desagüe vamos a tocar también los temas de las dimensiones de las montantes y las colectoras, como también los cálculos para los equipos de bombeo de desagüe y, y las dimensiones de las cámaras de bombeo, ¿no? Ahora, enfocándonos pues en este curso, este seminario que se va a dictar hoy día, gracias al grupo INSUR y ProJane, vamos a dictar sobre el tema de diseño de instalaciones sanitarias. Comentarles pues el que les saluda es el ingeniero Fernando Quispe, profesional de la especialidad de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo ya vengo ya dictando estos cursos ya hace mucho tiempo, ya tengo experiencia mucha en lo que es proyectos de instalaciones sanitarias y también en lo que es supervisión y ejecución de obras, ¿no? Gracias a ello vamos a poder dar un curso con los criterios necesarios para poder realizar un diseño de instalaciones sanitarias, ¿no? Porque muchos nos dicen cómo es que seleccionamos diámetros, cómo es que se calculan las dimensiones de los tanques, de las cisternas, de los calentadores, cómo es. O sea, acá yo les digo muy bien a ustedes, colegas, que en verdad todo tiene fundamento por medio de cálculo. Aquella persona que le dice pues que no tiene fundamento en base de cálculo, pues les está mintiendo. Acá todo tiene fundamento en base a cálculo y todo tiene que ser correctamente sustentado para poder llevar un excelente proyecto hacia nuestro cliente y también ser aprobado pues, ¿no? por las entidades correspondientes, ya sea revisor municipal, revisores urbanos, revisores eh, provinciales o cualquier otro tipo de supervisión en obra también, ¿no? Es importante. Acá le dejo mi correo donde pueden hacerme cualquier tipo de consultas y poder subsanar cualquier tipo de, de inquietud. Para el día de hoy vamos a tocar un tema para que es una base para las instalaciones sanitarias, que son los cálculos pues, de las dotaciones, cálculos de las dimensiones del tanque y cisterna y cálculo de medidor, ¿no? A ver, ok. Ya, listo. Eh, la definición, primero vamos a empezar un poco, los primeros minutos a ver son unas definiciones para poder entrar en calor, poder entrar en el tema sobre el concepto de instalaciones sanitarias, ¿no? Las instalaciones sanitarias pueden ser conjunto de tubería de abastecimiento y distribución de agua, equipo de tratamiento, ¿eh? Válvulas, accesorios y otros tipos de aditamentos, así como las tuberías de desagüe y ventilación que se encuentran dentro del límite de propiedad del edificio. Cabe recalcar que todas las instalaciones sanitarias están desde el límite de propiedad hacia, hacia la propiedad. Todo lo que tenga que ver del límite de propiedad hacia afuera no son instalaciones sanitarias, ¿no? Todo este sistema de tuberías sirven de confort y para fines sanitarios para personas que viven y trabajan dentro de él, ¿no? En el sistema de instalaciones sanitarias tenemos el sistema de agua fría, agua caliente,
y desagüe, que son los más importantes de edificaciones, ¿no? Aparte de ellos también existen también sistemas especiales, ¿no? En este caso, el sistema de agua fría, que es el básico que tenemos que tener todos en sus instalaciones, es el sistema de abastecimiento por el cual una edificación comprende las instalaciones interiores desde el medidor o dispositivo regulador hasta cada uno de los puntos de consumo. Fíjese ese detalle. Los sistemas de abastecimiento de agua fría para una edificación deberá ser diseñado, tomado en cuenta las condiciones bajo las cuales el sistema de abastecimiento público preste servicio, ¿no? Es importante ese pequeño dato de sistema de abastecimiento público preste servicio. ¿A qué se refiere ello? Nosotros estamos refiriendo pues a la EPS que nos brindan a veces agua por 2 horas, 3 horas, o mediodía tan solo, no es continuo su servicio. Para ello vamos a, nosotros como especialistas vamos a tener que pues diseñar sistemas para los cuales podemos tener agua todo el día, los 7 días de la semana y los 30 días del mes, ¿no? 31. Las instalaciones de agua fría deberán ser diseñadas y construidas de modo que preserven la calidad y garanticen su cantidad y presión de servicio en los puntos de consumo, ¿no? Es importante también tener una excelente calidad de agua y también que garanticen también la cantidad y la presión de servicio, que es mucho más importante, ¿no? En lo que es agua caliente, nosotros vamos a tocar los temas del sistema de abastecimiento de agua caliente, los cuales van a estar constituidos por un calentador, con o sin tanque de acumulación. ¿A qué se refiere ello? A que un tanque, los sistemas normalmente se usan en edificaciones son pues a base de calentadores de acumulación o a paso, ¿no? Y los de paso usualmente son conocidos como aquellos calentadores pues que son a gas o a GLP, gas natural o GLP. Une canalizaciones que transportan el agua desde la toma más alejada y a continuación una canalización de retorno que devuelve el calentador de agua no utilizada. Ya. De esta manera se mantiene la circulación constante. Ya. ¿A qué se refiere con este pequeño detalle? Lo que se refiere es que va a haber sistemas de agua caliente pues en el cuales va a tener retorno. A esto le llamamos nosotros sistemas de retorno de agua caliente, que ya es un tema mucho más extenso, pero también hay que indicarlo porque también suele suceder. Las tuberías que actualmente conforman este sistema pues son los tubos de cobre, CPVC, polipropileno, son los más aconsejables en estas instalaciones sanitarias. En caso de polipropileno, usualmente las presiones nominales de PN16 son las que usualmente se usan pues para agua caliente, no presión nominal de tiesa. Hay que tener consideraciones. Si una persona le quiere indicar que hay que usar polipropileno con PN10, ya ahí desconfíen porque usualmente se usa de PN16 para arriba. Y también otra de las tuberías más usadas pues son las de CPVC. En el caso de tubo de cobre también son usadas, pero sobre todo en instalaciones pues que necesitan pues una mayor seguridad. Por ejemplo, hospitales, ¿no? Clínicas son un ejemplo, ¿no? Porque ya que también los tubos de cobre son un poco extensos, ¿no? Y en la imagen, siga mi mouse por favor, en la imagen derecha vemos un sistema de calentamientos solares. Este sistema es muy utilizado en lo que es la zona de altoandinas, ¿no? Ya que quieren poder obtener energía por medio del sol y calentar pues el agua, ¿no? Calentar pues el agua de nuestros servicios en base a ello, ¿no? Este es un sistema especial, ¿no? que también nosotros como ingenieros sanitarios diseñamos y también son muy eficientes en esos casos, ¿no? Hay que también tener en cuenta que a ver, ¿alguien que levantó la mano ahí? Bueno, sigamos. También en las instalaciones sanitarias vamos a tocar el tema de desagüe. A ver, un momento. Antes de indicar, al final de la sesión se van a poder realizar todas las preguntas, todas las consultas, para no interrumpir por la correcta difusión pues, del seminario. Ya. Una vez dicho esto, sigamos con el seminario. Los sistemas de desagüe y ventilación son los sistemas pues, que también están dentro de las instalaciones sanitarias.
Los sistemas de desagüe domiciliario es el conjunto de tuberías y accesorios destinado a evacuar rápidamente las aguas, servicios, gases y desechos en los aparatos sanitarios de la República. Deberá cumplir las siguientes condiciones. Evacuar rápidamente las aguas servidas. Ahora, evacuar rápidamente las aguas servidas. ¿A qué se refiere? A que nuestros trazos, a que nuestras tuberías, a que nuestros tendidos en nuestra edificación sean lo más recto posible, ¿no? Sin muchas curvas, sin muchos quiebres, como muestra la imagen derecha, ¿no? En la imagen derecha vemos pues una red de tendido de tubería en las cuales van rectos, lo más recto posible, usando pues los accesorios adecuados, en este caso son las yes y los codos de 45, ¿no? Impedir el paso de malos olores o gases tóxicos al interior de viviendas. Claro, el sistema de desagüe deberá contar pues con un sistema de ventilación, el cual permite la evacuación de los malos olores, ¿no? Y esto pues también nos va a permitir evitar el sifonaje en otros aparatos. Deberán ser tuberías de material durable y resistente a la corrosión al terreno o interno por aguas servidas. ¿A qué se refiere? A que tenemos que usar tuberías de buena calidad que nos permitan que nuestro sistema perdure y no se dañe y no esté sufriendo goteras, ¿no? En este caso, tuberías de PVC clase pesada son las más recomendables para estos sistemas, y tuberías también de cobre o polipropileno para aquellas instalaciones en las cuales son más demandantes, ¿no? Ahora pasamos a los sistemas de abastecimiento de agua. A ver, ya entrando un poco para ya empezar a hacer los cálculos de dotaciones, de, de cisternas, de tanques, tendremos que dar algunas definiciones, ¿no? de los sistemas de abastecimiento de agua que involucra pues las instalaciones sanitarias. En primer lugar tenemos lo que son sistemas directos. Los sistemas directos es el suministro de agua de los puntos de consumo hacia los aparatos sanitarios directamente por la presión existente de la red pública. Entonces, como la imagen derecha nos muestra, el edificio pues se abastecerá, o edificación, vivienda, se abastecerá por medio de la red pública, ¿no? No contará pues con ningún tipo de tanque o cisterna o equipo de bombeo, sino que va directo a la red pública, ¿no? Hay que tener en cuenta que usualmente estos sistemas se usan para lo mucho casas de 2-3 pisos, no más, porque las presiones de la red pública usualmente no pasan de los 15 metros de columna de agua, ¿no? El sistema propiamente dicho consta de una red de distribución que se inicia de la conexión domiciliaria, como les comentaba, en el límite de la propiedad y termina pues en el punto de consumo más alto o más alejado horizontalmente respecto a la red matriz. Aquí mucho dependemos pues de la presión de la red pública, ¿no? Sin ella no vamos a poder tener un buen servicio de agua. ¿Qué ventaja me ofrece este sistema? La ventaja es que no hay contacto pues con el medio ambiente, por lo tanto no existirá cualquier tipo de contaminación, ¿no? Bajo costo de operación y mantenimiento, ya que no va a tener ningún tipo de recipiente, ¿no? Ya sea un tanque, ya sea una cisterna o un equipo de bombeo, el cual hay que hacerle mantenimiento cada año o inclusive cada 6 meses, depende del uso, ¿no? No utilice equipos, eso es cierto. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que está supeditado a la calidad y continuidad y presión del sistema de la República, ¿no? ¿A qué se refiere ello? A que si, por ejemplo, hay ciudades en el país en el cual no hay agua pues durante el día en 2-3 horas, en 4 o 5 horas, o inclusive 10 minutos, inclusive, ¿no? He tenido la oportunidad de ir a Pasco, en Pasco hay 20 minutos de agua o 10 minutos de agua cada día o cada 3 veces a la semana, ¿no? Entonces, ahí tenemos una pequeña complicación. Ahí obligatoriamente tenemos que utilizar un recipiente que pueda contener todo el agua en esos pequeños tiempos para poder abastecernos, ¿no? Se puede quedar sin servicio cuando el suministro público es cortado. Es cierto, justo lo que le comentaba. Componentes del sistema. Los sistemas, pues, están compuestos pues, de la conexión domiciliaria o acometida, la caja de medidor,
válvula de control general, alimentador de agua, que vendría a ser la red hacia nuestros servicios, y los ramales pues, de distribución, que va desde las tuberías empotradas en piso hasta nuestros baños, ¿no? Baños, pues, servicio de cocina o lavandería. El sistema indirecto, pues, eso es el sistema también en el cual es un sistema de abastecimiento que no porque el sistema público justamente no satisface la presión necesaria para el sistema directo, entonces hay que recurrir a este tipo de sistemas. Ahora, tener en cuenta pues que el Reglamento Nacional de Edificaciones nos indica que 2 metros de columna de agua es lo mínimo que debe tener un aparato más desfavorable para poder tener un servicio decentemente, ¿no? Porque si nosotros tenemos menos de esos metros de columna de agua, pues no vamos a tener pues un agua, no va a salir agua pues con una buena presión, una buena cantidad, y no va a poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Porque a los aparatos, ¿no? Ya sea, sobre todo sufren las duchas, ¿no? La ducha que sale poca agua, dice la gente, se queja, ¿no? Entonces para ello es que debemos contar con un sistema indirecto que nos pueda satisfacer lo que es presión y caudal. ¿Será necesario crear las condiciones para que el sistema de la edificación funcione eficientemente? Claro, es necesario crear un espacio adecuado, ya sea para los tanques o cisternas que se van a utilizar, y sus sistemas de bombeo también, ¿no? Si es que es necesario, ¿no? No necesariamente tiene que ser un sistema de bombeo, va a depender mucho de, de nuestra edificación, ¿no? O vivienda en la cual tenemos. Uno de los sistemas más conocidos en el sistema indirecto son los sistemas de cisterna y tanque elevado, ¿no? Un sistema que considera un depósito de almacenamiento en la parte inferior de la edificación, llamada comúnmente cisterna, el cual se llena con la presión de la red pública, y un tanque elevado para dar la carga o presión necesaria al sistema y por lo tanto regular el consumo, ¿no? También cabe recalcar que se puede usar un tanque elevado sin cisterna, ¿no? Como ustedes pueden ver en las imágenes, en la imagen izquierda, pues nosotros podemos tener al sistema con cisterna y tanque elevado, y en la mano derecha pues podemos ver que está el sistema con solo el tanque elevado. Ahora, usualmente el de la mano izquierda, que se utiliza cisterna y tanque elevado, se ve mucho en edificaciones en las cuales no requieren pues una excelente presión y calidad, ¿no? De servicio, ya sea edificaciones de 5 o 6 pisos, ¿no? A partir de ello. En el caso de tanque elevado, solo usualmente ya es a partir de los 3 pisos, o también inclusive de un piso, 2 pisos, dependiendo pues tu, tu requerimiento. Pasamos a las ventajas de los sistemas. Mantiene un volumen de almacenamiento y regulación que permite una cierta independencia del sistema público, ¿cierto? ¿No? Las condiciones del caudal y presión se cumplen constantemente. Eso nos va a ayudar bastante para poder cumplir las condiciones de presión y caudal que son necesarias, ¿no? Para nuestra edificación. ¿Cuáles son las desventajas? Que tiene 2 puntos de contacto con el ambiente, posibilitando contaminación. Es cierto, o sea, si no colocamos una excelente tapa, no le damos mantenimiento cada cierto tiempo, en este caso es anualmente o cada 6 meses, es lo recomendable, realizar los mantenimientos preventivos y los mantenimientos a los tanques o cisternas, ¿no? Es necesario para poder abastecer de una buena calidad y no se contamine nuestra agua, ¿no? Nuestra agua se forma de algas, se acumula suciedad, sedimentos, ¿no? En nuestra agua, y esto puede dañar nuestra salud, ¿no? Mayor costo inicial exige un mayor costo inicial y operación y mantenimiento, eso es cierto, ¿no? Como les comentaba, el mantenimiento se tiene que hacer, y también la operación se refiere a si que tenemos un sistema de bombeo. Ahora, el sistema indirecto también, otro de los sistemas también más usados son el mantenimiento por presión constante, ¿no?
Este sistema de atención de profesión es más complejo y dependiendo de las características de la edificación, tipo de servicio, volumen de agua requerido, presión en simultaneidad y número de niveles, número de muebles, características de estos últimos, puede ser resuelto mediante, ya sea en la mano izquierda, como ustedes pueden ver, es un sistema hidroneumático, o un sistema de presión constante que es muy usado en los edificios, ¿no? Que está en la mano derecha, ¿no? Por favor, sigan mi mouse, ahí pueden darse cuenta que pueden ver así el sistema de presión constante. Ya, este sistema, pues, como ustedes pueden darse cuenta en la imagen, hay una cisterna como depósito y un pequeño cuarto de bombas en el cual se va a poner la bomba y esta va a alimentar directo pues a la red, a nuestro servicio, ¿no? A nuestra edificación. Ya. Otro de los temas más importantes es la dotación. Ya entramos ya pues al cálculo de las dotaciones, ¿no? A ver, se tiene por dotación la cantidad de agua que se asigna para cada habitante y que incluye el consumo de todos los servicios que realiza en un día, ¿no? Medio anual, tomando en cuenta las pérdidas. Usualmente se expresa en litros habitante día, ¿no? Porque también puede ser litros metro cuadrado, inclusive, ¿no? O litros solo también. Las dotaciones diarias mínimas de agua para uso doméstico, comercial, industrial, riego de jardines y otros fines serán asignados por el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Hay que acá tener en cuenta mucho que el Reglamento Nacional de Edificaciones acá no va pues a dar las dotaciones ya para cada para cada servicio, ¿no? En este caso tenemos dotaciones para las que son viviendas unifamiliares, ¿no? Multifamiliares, como la que tenemos aquí a la derecha, pues, ¿no? Miren, la dotación es para viviendas unifamiliares. Muchos no saben leer lo que es las dotaciones, ¿ah? Hay que tener en cuenta eso, o sea, hacen los diseños y no saben leer las dotaciones, pero acá les vamos a enseñar cómo se lee una dotación. Si ustedes pueden ver mi mouse en la mano derecha, nos dice, la dotación de agua para viviendas unifamiliares se da de acuerdo al área total del lote según la siguiente tabla. Mire, el área total del lote se refiere al área pues de mi casa, ¿no? El área del edificio, ¿no? Y esta tiene esto tiene alguna característica especial. Si usted lee en la parte de abajo, dice las cifras incluyen dotación doméstica, o sea, para consumo, y el riego de jardines. Entonces, si yo tengo jardines pequeños, esto se refiere a jardines pequeños que están dentro de nuestra casa, puedan ser abastecidos por esta cantidad de agua. Pero ¿qué pasa pues si tenemos, pues en un momento le voy a mostrar un plano, el cual vamos a ver jardines grandes que ya son como especie de cultivos o que se ven mucho, o jardines muy amplios, pues, ¿no? Donde se usa para el recreo, para poder pasar un fin de semana. Mucho se ve esas situaciones pues en casas en condominios, ¿no? En condominios donde tenemos grandes áreas y, nuestra vivienda netamente es una pequeña porción, ¿no? De toda esa área. Entonces, bajo esa premisa, entonces el área de nuestro lote será pues en metros, será designado pues según el reglamento, ¿no? ¿A qué quiere decir? Pues que, a ver, para poder leer bien esta información, por ejemplo, en el primer inciso dice hasta 200 metros cuadrados. Entonces, si mi lote mide hasta 200 metros cuadrados, entonces quiere decir que mi dotación es 1500 litros por día. Eso es para un solo día. Entonces, pues teniendo eso en cuenta, entonces, hasta 200 metros cuadrados de lote es 1500 litros al día. Pero si estamos hablando de 200 a 300 metros cuadrados, a partir de 201 ya tiene que aplicarse pues 1700 litros por día, ¿no? Si es 202, igual. 203, así, hasta 300. Entonces, hasta 300 van a tener 1700 litros por día. O, en el caso pues de edificaciones multifamiliares, está designado pues el número de departamentos por dormitorio. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que si mi departamento
tiene un dormitorio, me corresponde pues 500 litros por día. Si tiene dos, 850. Si tiene tres, 1200 litros por día. Por el departamento, no es por el piso. 4 departamentos por día, 1350. 5 departamentos, 1500. Así pues el reglamento nos da pues ya establecidos varios, varias dotaciones para los distintos establecimientos, ¿no? Ya sea hospedaje, dotaciones para restaurantes, para locales, piscinas, ¿no? Y también para lo que son oficinas, depósitos y áreas verdes. Ahora, hay que tener en cuenta algo acá. Entonces, cuando nosotros realizamos nuestro cálculo de nuestra cisterna, vamos a tener mucho en cuenta lo que son las dotaciones, porque en base a ello vamos a poder diseñar nuestra cisterna, cuánto es el volumen necesario. Entonces, pero tenemos que tener algo en cuenta. O sea, ahí va a haber situaciones en las cuales vamos a tener establecimientos que no están dentro de estos rangos. Aquellos establecimientos con estos rangos tendrán que ser, pues, utilizados de acuerdo al criterio. Entonces, vamos a tener, vamos a tener que asumir o más o menos adaptar una cierta, un cierto volumen a esos establecimientos, por ejemplo, que no son comprendidos por aquí, ¿no? Por ejemplo, yo le digo un dato: gimnasios. Gimnasio yo no encuentro aquí. Si usted revisa en el Reglamento Nacional de Edificaciones, yo les he pegado, pero usted revisa, no hay gimnasio. Gimnasio a qué se puede asumir o a qué se puede, como que podemos asemejar. Si nosotros revisamos pues lo que son el inciso G, que está en la parte inferior, junto a mi mouse, pueden ver las dotaciones de agua para locales de entretenimiento y centros de reunión, ¿no? Cines, teatros, discotecas, casinos, etc. La parte media, donde tenemos nosotros ahí el recuadro, vemos en la parte superior, dice tipo de establecimiento. ¿A qué se refiere eso? Que va a haber cines, teatros, auditorios, discotecas, casinos, circos, hipódromos, parques de atracción. Entonces, nosotros tenemos que, en el caso de, por ejemplo, de gimnasio, que no se encuentra dentro de estos ya establecimientos ya que nos indica la norma, entonces tenemos que, que de acuerdo al criterio que nosotros como especialistas le damos, tenemos que asignarle una dotación. En caso, por ejemplo, digamos que como es una centro de reunión, podría asumirse como 30 litros por metro cuadrado de área, ¿no? Es un ejemplo que también se puede dar. Entonces, podremos, los establecimientos que no están dentro de este rango, entonces hay que asignarles una dotación y poder calcular nuestra cisterna o tanque elevado. Ya. Ahora ya entrando directamente ya al cálculo, que es para la parte central de nuestro seminario, nos damos cuenta pues que hay que tener unas ciertas consideraciones, ¿no? Para lo que son los cálculos de las cisternas y tanques elevados, ¿no? A ver, el volumen de almacenamiento total para un edificio o casa se calcula de acuerdo al día de consumo. En un sistema indirecto, este volumen debe estar almacenado en una cisterna o tanque elevado. A ver, ¿qué nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones? Dice, cuando solo exista tanque elevado, su capacidad será como mínimo igual a la dotación diaria con un volumen no menor a 1000. Ojo con eso. Cuando solo exista tanque elevado, no es cuando si tengo tanque elevado y cisterna voy a usar el 100% de la dotación. No. Entonces hay que tener eso mucho en cuenta. Cuando exista solo cisterna, su capacidad será como mínimo igual a la dotación su capacidad será como mínimo igual a la dotación diaria con volumen no menor a 1000, ¿no? Igual, su capacidad será como mínimo igual a la dotación. Cuando solo exista cisterna o cuando solo exista tanque elevado, la capacidad es igual a la dotación diaria. Si eso no se cumple, entonces tenemos que pasar al siguiente punto, que es cuando sea necesario emplear una combinación de estos dos, ya sea cisterna, tanque
bombas, tanque elevado o tanque elevado, en pocas palabras, hay un pequeño error ahí, es la combinación entre cisternas, tanque elevado, la capacidad de la primera no será menor a las 3/4 partes de la dotación diaria y la de segundo no menor a 1/3 de dicho volumen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahorita vamos a ver en un ejemplo cómo se calcula el volumen de otra cisterna y el otro volumen de tanque elevado, ¿no? Entonces, la capacidad de la cisterna, vendría a ser la capacidad de la cisterna vendría a ser las 3/4 partes de la dotación diaria y la del tanque elevado vendría a ser 1/3 del volumen de la dotación, ¿no? Ya, ahorita vamos a ver un cálculo, vamos a empezar a ver los cálculos. Para ello necesito pues que me apoyen pues si tuvieran una calculadora para que no se puedan ahí perder, ¿no? A ver, pasamos con un cálculo de la dotación. Ya, ejemplo, se tiene una edificación con las siguientes características, ¿no? Calcule la dotación, las dimensiones del tanque elevado y la cisterna. Ya, pues asumamos pues nosotros que tengamos una edificación en la cual tenemos los siguientes servicios, ¿no? Ya sea, por ejemplo, piscina con recirculación de 39.2 metros cuadrados. Servicios higiénicos de piscina que nos abarcan unos 60 metros cuadrados. Departamentos, tenemos también departamentos en esta edificación de 50 departamentos. Tenemos jardines de 250 y tenemos sala de usos múltiples o llamado Zoom de 90 metros cuadrados. Y como les comentaba, tiene esta edificación, ejemplo, tiene un gimnasio de 194,88 metros cuadrados, ¿no? Entonces, estos son los datos que nos dan que nosotros podemos tener en nuestra edificación. Una edificación que tiene bastantes cositas, ¿no? Por ejemplo, una piscina, tiene servicios para piscina, tiene jardines, tiene servicios múltiples, tiene gimnasio. Entonces, este es un ejemplo que nos hace ver que una edificación puede tener varios servicios a la vez, ¿no? Entonces, para ello hay que utilizar el reglamento adecuadamente y poder darle la dotación adecuada para cada persona. Y la suma de eso nos va a dar la dotación total para nuestra edificación, ¿no? Ya, datos adicionales, nos dicen que cada departamento contendrá 3 dormitorios, ¿no? 3 dormitorios. Entonces, ya pasamos a los cálculos entonces. Ya. Ahora, si bien es cierto, nosotros tenemos los siguientes ambientes. Como les comentaba, tenemos departamentos, piscinas, servicio de piscinas públicas. Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestra dotación por cada servicio que tenemos en nuestra edificación para atender nuestro volumen de agua fría para nuestro tanque o cisterna. A ver, empezamos primero con los departamentos. Departamentos, tenemos 50 departamentos. Ahora, nuestra dotación por departamento es 1.200. A ver, ¿no? Porque según el Reglamento Nacional de Edificaciones, si ustedes nos damos cuenta, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ya no dan las dotaciones. Simplemente es cuestión de ir a buscarlas y aplicarlas. A ver, nos vamos un poquito, vamos a regresar a nuestro cuadro de dotaciones y vamos a ver. Por ejemplo, en multifamiliares, para el ejemplo nos dijeron que era 3 dormitorios por departamento, ¿no? Entonces vamos al inciso B, nos dice, los edificios multifamiliares tendrán una dotación por consumo humano de acuerdo con el número de dormitorios por departamento según la siguiente tabla. Entonces, si tenemos 3 dormitorios por departamento, entonces nos corresponde por departamento 1.200 litros diarios allá. Entonces, 1.200 litros diarios nos corresponde por departamento. Entonces, si serían 50, serían por 50, ¿no? Ya vamos avanzando ahí un poco. También tenemos lo que son gimnasios. Entonces, gimnasios, vamos al cuadro del medio, en la parte superior, nos damos cuenta que hay que asumir un valor para el gimnasio, porque no tenemos para el gimnasio para agua fría. Entonces, hay que asumir que es un centro de abastecimiento de uso público, que hay varias personas,
que también hay zonas de baile inclusive, entonces podemos asumir que es 30 litros por metro cuadrado de área. Ya tenemos ahí un dato. A ver, también para el caso de áreas verdes, ¿no? Para el caso de piscinas primero, ¿no? Porque también tenemos piscina. H, el inciso H, dotaciones para piscinas sin adaptadores. Ahora dice, piscinas con recirculación. Entonces, vamos al punto 1, el cuadro de la parte superior. Dice, con circulación de agua de regoce. Entonces, nos quiere decir que, como nos dice que hay recirculación, entonces quiere decir que nos corresponde 10 litros diarios por cada metro cuadrado de la proyección de la cisterna. Entonces, 10 litros diarios es por cada metro cuadrado de nuestra piscina. Entonces, ¿no? Entonces ahí ya sabemos por qué la dotación que nos dan. Entonces, para áreas verdes está ahí escondidito en la parte inferior, ahí abajo, en la tercera columna, en la tercera recuadro, vemos en la parte U, dice la dotación de agua para áreas verdes será de 2 litros por metro cuadrado. Allá. Entonces, no se requiere incluir áreas de pavimento y otras no sembradas para fines de esta dotación, ¿no? Entonces quiere decir pues que las áreas verdes serán 2 litros diarios por metro cuadrado, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos las dotaciones para nuestros servicios, pasamos directamente a hacer los cálculos de nuestros volúmenes, ¿no? Ya. Entonces, nos dice, ambiente, tenemos 50 departamentos, ya. Después tenemos que por cada departamento nos corresponde 1200. ¿Qué tal la parte? 1200 por cada departamento. Entonces sería nuestra cantidad total para departamentos sería 50 por 1200. ¿Cuánto nos da eso? 1200 por 50. A ver. 50 por 1200 nos da 60.000. ¿No? 60.000. A ver, piscinas tenemos 39.2 metros cuadrados. Allá, entonces, y las dotaciones son 10 litros por metro cuadrado, ¿correcto? Entonces, ya sabemos cuánta cantidad nos obtenemos ahí. Los servicios higiénicos de piscina son 60 metros cuadrados. Por lo tanto, cada servicio contendrá 30 litros por cada metro cuadrado. Para las áreas verdes tenemos 250 metros cuadrados y nuestra dotación vendría a ser el recuadro de 2 litros por cada metro cuadrado. Entonces, y para el zoom, en el zoom, sí, ahí vamos a revisar un poco, vamos a regresar ahí para ver los zoom, cuánto nos da por dotación. A ver. ¿No? Ya. Listo. Los zoom nos están dando nosotros por 3 litros por asiento, ¿no? Si nosotros podemos darnos cuenta, son 3 litros por asiento. Entonces nos damos cuenta el zoom en la parte media, no en la parte media del recuadro, podemos darnos cuenta que son como un auditorio de 3 litros por asiento, ¿no? Los zoom son salas de uso múltiple, entonces en el cual se realiza mucho, ¿no? Ya sea lectura, auditorio, exposiciones, etcétera, ¿no? Ya. Y gimnasio, nosotros ya nos dimos cuenta, ya buscamos también que lo vamos a asumir como 30 litros por metro cuadrado. Y tenemos 194,88 metros cuadrados. Entonces, realizando esos cálculos, esas multiplicaciones para calcular los volúmenes por servicio y por ende la suma de todo nos va a dar el volumen de la dotación para nuestra edificación, tendremos los siguientes datos. Entonces, como le decía, vamos primero con los departamentos, 50 departamentos por 1200 nos dan 60.000 litros por día. Y 39.20 por 10 litros por 10 litros nos va a dar 392 litros por día. Para lo que son servicios de piscina, 60 metros cuadrados nos da por 30, la dotación es 30, nos va a dar la multiplicación de ellos, nos va a dar 1800 litros por día. Para área verde lo mismo, 250 metros cuadrados multiplicado por 2 litros por metro cuadrado nos va a dar 500 litros día. Para los salas de usos múltiples, que son 90 asientos multiplicado por 3
3 litros por asiento nos va a dar 270 litros por día. En el caso de gimnasios son 194.88 metros cuadrados multiplicado por la dotación, que son 30 litros por metro cuadrado, entonces nos va a dar 5.846.4 litros por día, ¿no? Ahora me dicen, profe, ¿de dónde salió a cargo esas dotaciones? Allá, esas dotaciones las sacamos pues de... Esas dotaciones las sacamos del reglamento, ya lo vimos, ¿no? Acá el reglamento ya no da las dotaciones, simplemente es adecuarlo y hacer las multiplicaciones, ¿no? Y por total tenemos un total de 68.808.4 litros por día. Pasando a los metros cúbicos, que es nuestra unidad para nuestros volúmenes, son 68.81 metros cúbicos, ¿no? En los cuales nos va a poder dar una cantidad necesaria, ¿no? para lo que es el abastecimiento diario, ¿no? Ahora, pasamos a los cálculos de la cisterna del edificio. Hay que tener en consideración que estamos asumiendo en este caso que nuestra edificación va a tener cisterna y tanque elevado. En el caso de cisternas solas, el volumen vendría a ser igual a la dotación total, que vendría a ser 68.81 metros cúbicos. Ese vendría a ser nuestra dotación. Si es que tuviéramos el caso con nuestro sistema, si es que el caso que tuviéramos que nuestra edificación o vivienda va a tener tan solo cisterna o tanque elevado. Pero en este caso, estamos asumiendo que va a tener cisterna y tanque elevado a la vez. Entonces, por lo tanto, hay que hacer un cálculo adicional. Entonces, como les había dicho, los factores para la cisterna son 3/4. Entonces, la capacidad de la cisterna de nuestro edificio vendría a ser 3/4 multiplicado por los 68.804.4 litros por día. Entonces, nos va a dar la cantidad 51.606 litros por día. Entonces, nuestro volumen de cisterna ya no va a ser 68.808 en un caso hipotético pues que nosotros tengamos, sino que va a ser 51.606.3 litros por día. Entonces ya es menor. Entonces ahí también vamos a tener un ahorro. Entonces, y la capacidad del tanque elevado vendría a ser un tercio de los 68.808.4 litros día que nos botó la dotación. Entonces ya damos cuenta que la dotación está relacionada pues con toda la capacidad de otro sistema de cisterna y tanque elevado. Entonces sería un tercio multiplicado por los 68.808.4 nos bota 22.936.1 litros de capacidad para nuestro tanque elevado. Si quieren pueden hacer las multiplicaciones en el caso para poder verificar estos datos, ¿no? Ya tenemos en todo caso, de tu casa también espero que estén haciendo las multiplicaciones para que poder entender esto y poder captar mejor la idea de los cálculos de cisterna y tanque elevado, ¿no? Cabe recalcar que, nuevamente repito, si es que tuviéramos una cisterna sola o tanque elevado, la dotación vendría a ser el volumen de nuestra cisterna, nuestro volumen útil de cisterna o tanque elevado vendría a ser igual a la dotación, ¿no? Pero en este caso tenemos un sistema combinado con cisterna y tanque elevado, entonces hay que realizar un cálculo aparte. No hay que confundir porque en algunos casos nos dice, no, si tenemos tenemos una cisterna y un tanque elevado, no, es igual, el volumen son iguales. Es mentira. El Reglamento Nacional de Edificaciones nos da unos cálculos que tenemos que realizar previamente para tener las capacidades de cisterna y tanque elevado, si que utilizamos un sistema mixto combinado. Ya. Ahora, ¿cómo diseño pues nuestra cisterna? ¿Qué longitudes va a tener? ¿Cómo es que realizo esa función? Allá, entonces, pasamos entonces a las consideraciones técnicas que tenemos que tener como especialistas para poder realizar para poder seleccionar nuestras dimensiones y que cumplan pues con nuestra cantidad almacenada anteriormente, ¿no? Que era para el caso de cisterna 51.606.3 litros, y en el caso de tanque elevado que es 62.936.2 litros. En casos de diseño de cisternas, como van a ir enterradas, hay que tener en consideración que cuando hablamos de cisternas hablamos de depósitos enterrados, no hablamos
de depósitos elevados o apoyados. Hay que tener mucho en consideración esa definición. Entonces quiere decir que hay que tener una relación de 1 a 2 para poder diseñar la cisterna, debido a que por fines de mantenimiento es mucho más sencillo. Ahora, ¿por qué no dice de 1 a 2? Ahora, ¿por qué 1 a 2? ¿Por qué? Porque si lo hacemos cuadrada, entonces va a haber sedimentos que se van a depositar en la zona. O sea que esos depósitos tienen una característica cuando son enterrados, o sea que tienen que ser rectangulares, tienen que tener una relación de 1 a 2, de ancho y largo. Entonces, no podemos proyectar cuadrados, hay que tener esa consideración. De forma cuadrada no se proyecta para los casos que son cisternas, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. O de lo contrario, si que ya no tenemos otro por tema de arquitectura, o que no hay espacio para poner una cisterna rectangular como queremos, entonces hay que adecuarle un sistema pequeño dependiente abajo en la succión para poder evitar la acumulación de sólidos, ¿no? En este caso, estamos asumiendo que estamos diseñando una cisterna ideal, por lo cual tenemos que tener una relación pues, de 1 a 2. Entonces, el volumen de nuestra cisterna vendría a ser igual al largo multiplicado por el ancho y multiplicado por la altura útil. Ojo, es la altura útil, no es la altura total. Entonces, no es la altura total de nuestra cisterna, porque nosotros tenemos en cuenta que si tenemos una cisterna tenemos una pequeña altura útil. Una pequeña altura libre, ¿no? Ahí donde va a estar nuestra ventana de inspección, ¿no? Ahí donde va a estar nuestra tubería de rebose, etcétera. Entonces, tenemos que asumir valores para poder llegar a esa cantidad, necesaria de volumen que requerimos. En este caso, para nuestra cisterna tenemos que llegar a los 51.606.3 litros. Entonces, aproximadamente son 51.6 cubos. Y en caso de tanque elevado de 22.936 litros, .1, o 22.93 litros, 23 cubos. Entonces hay que asumir valores adecuados teniendo en cuenta las relaciones que ya tenemos en consideración, ¿no? Que vendría a ser de 1 a 2 para lo que es el área, ¿no? Entonces vamos a asumir en este caso que vamos a utilizar 3.2 metros de altura útil, como muestra la imagen, y una relación de largo de 2 a 1. Entonces vamos a llamarle entonces para el largo 2A, y para el caso del ancho, sigan mismo por favor, el caso del ancho va a ser A y la altura útil va a ser 3.20. Entonces, pasamos otros valores y nos va a dar una pequeña ecuación, ¿no? Como dijimos, la altura útil vendría a ser 3.20, por lo tanto, el volumen de la cisterna vendría a ser igual a largo por ancho y por altura útil. Entonces, hay que cumplir esos valores. Por lo tanto, volvamos a los cálculos. Volumen de la cisterna vendría a ser igual a por 2A por altura, ¿no? Porque hemos asumido que el ancho es A y el largo es 2A. Entonces hay que reflejarlo eso en nuestra pequeña ecuación. Entonces, el volumen de cisterna va a ser igual a por 2A multiplicado por altura. En todo caso, le llevamos a la ecuación un poquito más abajo, sigan mi mouse, por favor. Vamos a ver, A por 2A por 3.2 nos va a dar 51.61 metros cúbicos. Profe, ¿y de dónde salió 51.61 metros cúbicos? Del volumen calculado, pues, con los cálculos de dotaciones, que vendría a ser en este caso, ¿no? Pero, profe, usted nos dijo que era 51.606.3 litros. Claro, es en litros, pero tenemos que pasarlo a metros cúbicos para poder calcular las dimensiones en metros de nuestra cisterna, ¿no? Entonces, pasándolo a metros cúbicos, obtenemos que es 51.61 metros cúbicos. Entonces, acá multiplicando, el valor de A nos da 3 metros, ¿no? 3 metros. Y exactamente es 2.8, 80 y tantos aproximadamente, pero nosotros tenemos que darle un poquito más para llevarle a un entero, ¿no? Porque en realidad pues no vamos a estar midiendo pues de largo 2.81, 2.91, ¿no? En la realidad con la wincha no vamos a estar midiendo para poder armar otra cisterna, no vamos a estar midiendo pues por milésimas, ¿no? Entonces tenemos que darle un valor que es mayor, un poquito mayor,
y que refleja pues nuestra realidad, porque hay que tener también criterio constructivo a la hora de realizar. Entonces, en este caso, si nuestro valor de A, no, si quieren ustedes ahorita ya con su calculadora deben estar ya aplicando las multiplicaciones para poder calcular el valor de A, el A le va a salir un poco 2.80 y tanto, ¿no? 2.80 y tanto. Por lo tanto, entonces hay que, como le dije, hay que llevarle un valor un poco más real. En todo caso sería 3.0, que es un valor un poco más real y que es mucho más viable a la hora de... A ver, bien, parece que tenemos ciertos inconvenientes con el tema del señal de internet. Ya en minutos iniciamos, por favor. Ya en minutos iniciamos. Tenemos inconveniente todavía. Ya en minutos iniciamos, por favor. Tenemos todavía inconvenientes con el tema del internet, por favor. Ya en breves minutos, por favor, vamos a dar inicio, reinicio, mejor dicho. Estamos teniendo problemas todavía con el tema del internet. A lo buena, ¿se me Ok, escucha? entonces, sí, sí, ahora sí, ingeniero, puede compartir su pantalla.
Ok, disculpen los inconvenientes, parece que se me movió un cablecito por aquí. Ya, ahora me indican si se ve. Sí, ingeniero, síganos. Ya. Entonces, nos quedamos aquí pues en la cisterna, ¿no? Que, que teníamos que una vez que ya obtuvimos entonces lo que son nuestros datos calculados, tanto del largo y el ancho, y bueno, la altura útil que ya asumimos que era 3.220. Ojo, la altura útil yo la puedo definir, ¿ah? En campo o en el proyecto que yo estoy realizando, el proyecto de acuerdo a los planos de arquitectura, puedo definirla, puede ser 3 metros también, ¿ah? Puede ser 2 metros, es variable de acuerdo a nuestro criterio, ¿no? Y también en coordinación con las demás especialidades, ¿no? En caso de arquitectura, estructuras, ¿no? Entonces, eh, una vez que ya obtuvimos nuestros datos calculados, que son largos 6 metros, ancho 3 metros y altura útil 3.2 metros, entonces nos va a salir un volumen calculado o proyectado. Multiplicamos eso y nos va a dar aproximadamente 57.60 metros cúbicos. Ajá. Entonces, va a decir, profe, pero 57.60 metros cúbicos, ese volumen calculado es distinto, pues, ¿no? A nuestro volumen que ya habíamos calculado por medio del reglamento, ¿no? Que era aproximadamente 51.61 cubos, ¿no? Entonces, es un poco más, ¿no? Entonces, pues, pero ¿por qué es un poco más? Entonces, ¿está bien o está mal? No, está correcto, está bien. Nuestro volumen proyectado es el volumen el cual va a ir en el proyecto. Ahora, va a ir en el proyecto. Nuestro volumen calculado, nuestro volumen calculado por las dotaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, tiene que ser siempre, ya este ya es como un dato ya eh, para diseño, este es nuestro criterio como especialistas, tiene que ser un poquito menos, no, bueno, estoy poniendo un poquito menos al proyectado, porque el proyectado es el real que vamos a poder construir nosotros en obra. Entonces tiene que ser un poquito menos. Entonces, por lo tanto, el volumen proyectado tiene que ser un poco más, un poco más. Si nos damos cuenta que 57.60 metros cúbicos es el proyectado, por lo tanto, es más que el, entonces es más que el, que el calculado por medio de la dotación, por medio del reglamento que vendría a ser 51.60, entonces quiere decir que está bien, ¿no? Quiere decir que está bien, ¿no? Porque no puede ser menor a la del del calculado por el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, entonces está correcto nuestro volumen de cisterna que vamos a poner en los planos o que se va a construir en campo. ¿No? Claro. Ya. Ahora, ¿qué nos falta calcular? El tanque
Sí, un favor, esperar nuevamente. Ahí tenemos problemas todavía con el tema del internet. De parte del ingeniero está tratando de solucionarlo. A ver, un favor, vamos a tratar de esperar todavía. Estamos con problemas. A ver, vamos esperando, por favor, no se vayan a retirar. Y estamos de vuelta en unos minutitos. Estamos de vuelta tratando de solucionar el tema del internet. A ver, colegas. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, ingeniero, a ver, sí, ahora sí. Ok. A ver si podía compartir su pantalla, a ver. Ok. Disculpe, ¿verdad? Los inconvenientes. Al parecer hay mucho viento en esta zona. No es usual que se vaya el internet, pero en esta ocasión sucedió. Pero no puede parar la sesión, así que vamos a seguir con lo que es nuestra sesión de cálculo para lo que es las instalaciones sanitarias, ¿no? Tenemos que seguir, que la fiesta tiene que continuar. Así que, ok, nos quedamos en el diseño del tanque elevado. Nos quedamos en el caso del tanque elevado. A ver, en el tanque elevado, para hacer los cálculos del tanque elevado, como le comentaba, no es necesario que sea sea largo por ancho. ¿No? El largo por ancho no es necesario que sea de 2 a 1. Entonces, por lo tanto, podemos aplicar una cuadrada. Entonces, vamos a asumir en todo caso que es cuadrada. Entonces va a ser un largo L, ancho L y 2.85 como altura útil. Entonces, en este caso vamos a subir valores, bueno, en este caso vamos a subir los valores como ya comentamos que es 2.85 y el largo L y el ancho L. Entonces pasamos a nuestra ecuación. Nuestra ecuación es L por L multiplicado por 2.85 nos tiene que dar 15.33. Ahora, profe, ¿qué es 15.33? 15.33, si ustedes recuerdan, es el volumen que nosotros hemos calculado en por el reglamento. El reglamento nos da una capacidad de tanque elevado que es un tercio de 68.808.4 litros. Entonces, multiplicado por el tercio nos va a dar 22.936.1 litros, equivalente a 22.94 metros cúbicos, ¿no? Ese es el calculado por el medio del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahora, hay que pasarlo a la realidad. Hay que pasarlo a la realidad. ¿Cómo lo pasamos a la realidad? Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a nuestra ecuación y asumir algunos valores para nuestro proyecto. En este caso, va a ser L. Entonces, L nos bota en nuestra ecuación 2.32 metros. ¿Ok? Como le comentaba, tiene pues que ser un valor cercano a lo real. En este caso lo tenemos que llevar a 3 metros, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, el largo, el largo, nosotros nos va a dar 3 metros y el ancho no va a ser también 3 metros. Por lo tanto, la multiplicación de ellos nos va a dar el volumen va a ser 25.65 metros cúbicos.
¿no? Por lo tanto, finalmente nos queda nuestras dimensiones de almacenamiento de agua. Entonces, la cisterna va a tener un ancho de 3 metros, largo de 6 metros y altura útil de 3.2 metros. Para el caso del tanque elevado, va a tener 3 metros de ancho, largo 3 metros y la altura de 2.85. Así obtenemos nosotros nuestros valores calculados, proyectados, que va a ser nuestro, va a ir en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué podemos seguir? Bueno, una vez que ya calculamos nuestro volumen, nuestros almacenamientos, nos toca pues seguir con el cálculo del medidor, ¿no? El cálculo del medidor y la tubería de alimentación. Ahora, pasamos con unas definiciones antes de pasar al cálculo de nuestro medidor, ¿no? Pero, ¿no? Es el tramo de tubería comprendido entre la tubería matriz y la ubicación del medidor de dispositivo de regulación. El diámetro de este ramal lo proporciona la entidad administradora de los servicios de agua. Este diámetro por lo general es 1, media, como mínimo hasta 1 pulgada. Bien, si bien es cierto, en nuestras edificaciones usualmente usamos de media hasta 1 pulgada, hay casos en los cuales podemos utilizar inclusive de 1 pulgada cuarto, 1 pulgada y media. Eso va a depender de nuestro cálculo hidráulico y de acuerdo a las posibilidades que nos pueda dar la empresa prestadora de servicios, ¿no? Que en este caso en Lima es Sedapal, ¿no? En Grau es EPC Grau y en otras provincias cada uno tiene su propia EPS, ¿no? Ya. El medidor, definición del medidor, es un dispositivo que permite aforar la cantidad de agua que se abastece a un edificio o una vivienda mediante una tarifa que paga el consumo humano por medio del consumo de agua, ¿no? Entonces, a ver, si bien es cierto, nosotros tenemos tenemos un medidor, pero este medidor es necesario tener en cuenta qué partes contiene nuestro medidor, ¿no? Si ustedes pueden ver en la imagen inferior, nos damos cuenta que nuestra conexión domiciliaria cuenta con los siguientes datos. Una válvula antes del medidor, el punto 5, si puede ver, siguen con mi mouse, es el medidor. Antes siempre tiene una válvula y posteriormente tiene su otra válvula, ¿no? Cada uno con sus respectivos accesorios de unión, inclusive también tienen una válvula check después. Es necesario tener eso en consideración. Ya. Ahora, pasamos a los cálculos. Dice, la selección del diámetro del medidor se hace en base al caudal que circula a través de la tubería, debiendo tenerse en cuenta que la máxima pérdida de carga en el medidor debe ser el 50% de la pérdida de carga disponible. Este dato es importante para poder diseñar y calcular el diámetro de nuestro medidor. Ya. Las tuberías de alimentación es el segmento de la tubería comprendido entre el medidor y la entrega de cisterna. Entonces, ¿a qué se refiere con la tubería de alimentación? La tubería de alimentación, si bien es cierto, si en la imagen en la parte izquierda, donde está el cortecito del medidor, la tubería de alimentación se refiere a partir del medidor hacia el ingreso, hacia la edificación o vivienda. Entonces, por el punto 7, los otros indican en la leyenda, dice al domicilio. Ya, esa tubería es la de la alimentación. Lo que está detrás del medidor, hacia la red matriz o hacia la calle, ya vendría a ser lo que es la conexión, ¿no? La conexión hacia la conexión domiciliaria, ¿no? Entonces, a ver, para el cálculo de esta tubería se tomará en cuenta lo siguiente: lo que es presión de la red pública, importante, longitud de tubería, conocer el tiempo de llenado de la cisterna, porque es importante. Usualmente estos datos los manejamos para cisternas pequeñas usamos 6 horas para llenado de cisterna, o tanque también, es lo mismo. O sea, el tiempo es para la cisterna o para el tanque. Ese tiempo se asume entre 4 a 6 horas, como les comentaba, para pequeños. Inclusive, para que son cisternas grandes, para edificios grandes, ya utilizamos lo que es 12 horas como máximo, que es lo que recomienda Sedapal, ¿no? También es necesario tener el caudal que pasa por la tubería. ¿Por qué?
ese cálculo del caudal. Pero ¿cómo calculo el caudal, profe? Ahí ahorita lo vamos a ver cómo calculamos el caudal de la tubería, que es un dato importante para poder dimensionar el, el diámetro del medidor, ¿no? Y la tubería de alimentación también, propiamente dicho. Ahora, el volumen de la cisterna también es importante para poder calcular el caudal. Asumir una presión de salida de cisterna en la salida. Ahora, asumir, ¿a qué se refiere con asumir? Nosotros tenemos en cuenta que si bien es cierto, la presión mínima, ya vimos anteriormente cuánto era la presión mínima, ¿no? La presión mínima, si retrocedemos un poco las diapositivas, por reglamento, nosotros sabemos que las presiones mínimas con las que estamos trabajando, a ver, son 2 metros de columna de agua para el aparato más desfavorable, ¿no? Entonces, el reglamento te dice que es 2 metros de columna de agua, que es para el más desfavorable, o la presión que tiene que tener en la salida de la cisterna. Para este caso, se asumen los 2 metros de columna de agua. Ahí sale nuestro dato, ¿no? A ver, ya. Ahora, hay que tener algunas definiciones para el cálculo del medidor a la hora de hacer los cálculos, para podernos entender entre nosotros las definiciones, ¿no? Los factores a tomar en cuenta para el cálculo del sistema directo de suministro de agua se tendrán los siguientes factores. La presión PM, lo llamamos lo que son la presión matriz o la república, en el punto de acometida, ¿no? Y lo que es HT lo llamamos nosotros altura estática del edificio, incluye el punto de consumo más desfavorable, incluyendo la profundidad de la rematiz. ¿A qué se refiere con altura estática? Altura estática nosotros nos referimos a lo que es la altura geométrica. Entonces hay que tener en cuenta eso, la altura geométrica, ¿no? Por ejemplo, si mi tanque elevado está a 10 metros desde el nivel del piso, entonces van a ser 10 metros de altura estática, ¿no? Y H sub F lo llamamos nosotros a pérdida de carga total por la longitud de la tubería. Esta puede ser por la tubería, por la fricción en la tubería o por la pérdida en los accesorios. A ver, pasamos a los datos de diseño, ya empezar a los cálculos ya de frente. Ya, nosotros vamos a definir como presión de la red pública a P sub R, que está en amarillo. No sigan mi mouse, por favor. Presión mínima en el aparato más desfavorable, ingreso a la cisterna como P sub S. Ingreso a la cisterna o ingreso al tanque elevado. Altura estática, desnivel entre la red pública y el punto más desfavorable. Este es importante. Ahora, pero profe, ¿qué hago si yo no tengo cisterna y no tengo tampoco tanque elevado? Entonces, ¿qué hago? Entonces, la presión va a ser en el punto más desfavorable, vendría a ser tu aparato más alejado. Tu aparato más alejado, que puede estar en el segundo piso o inclusive en el primer piso, el que se encuentre más alejado. Ese vendría a ser nuestro aparato más desfavorable y de ahí tenemos que calcular, ¿no? Pero en el caso de que tenemos una cisterna o un tanque elevado, vendría a ser nuestro punto más favorable el propio ingreso de la cisterna o el propio ingreso del tanque elevado. Longitud de la línea de servicio. Esto lo vamos a medir en metros. Hola, hola. Aló, aló. Ingeniero.
Estimados participantes, seguimos todavía con los problemas de internet. Creo que vamos a hacer, a ver, las coordinaciones con el ingeniero, a ver si podemos retomar nuevamente. Muy bien, estimados participantes, a ver si podían estar ahí formulando sus preguntas, cosa que yo voy a ir recopilando para una vez cuando finalice, para poder compartirlo y absolverlo en su debido momento. Bueno, ¿se escucha? Sí, 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 ingeniero. Mil disculpas, en verdad no suele suceder esto en el internet, pero no sé qué está pasando acá con el clima acá, pero sí que hay un tema de eso, pero no es usual. Entonces volvamos a lo que es nuestro tema, que es el cálculo del medidor. ¿Ok? Ya, listo. Ya. A ver, les comentaba que las fórmulas a utilizar para el cálculo del medidor son el caudal. Para calcular primero el caudal, necesitamos el volumen de la cisterna entre el tiempo de llenado de la cisterna, ¿no? La carga disponible, que la vamos a definir como H sub F, va a ser el PR menos PS menos H sub T. Pero, ¿qué es PR, profe? ¿Qué es P sub S? Ya lo comentamos anteriormente. En los datos de diseño, es la presión de la red pública. P sub S vendría de la presión mínima del aparato más favorable, que son 2 metros. Ojo, en ese dato, 2 metros. La altura estática, que vendría a ser el desnivel entre la red pública y el punto más favorable, ¿no? Que vendría a ser la altura geométrica, ¿no? La altura. A ver, ahora también tener en cuenta que para los diámetros hay que tener una cierta consideración para lo que son las velocidades. El reglamento nos da este pequeño cuadrito que tenemos a la derecha, ¿no? 1.90 máximo para lo que es media pulgada, que es la velocidad. 3 puntos, 3 cuartos, 2.20 y 1 pulgada hasta 2.48, ¿no? También tenemos para 1 pulgada y cuarto, 1 pulgada y cuarto, que es 2.85 la velocidad máxima ahora, y 1. La velocidad es para los diámetros de 1,5 hasta 3 metros, 3 metros por segundo, la velocidad máxima. Ahora, hay que tener en cuenta eso. Si bien es cierto, nuestra velocidad máxima es 3 metros por segundo, pero ¿es lo recomendable llegar al máximo? No, no es recomendable llegar al máximo. Lo que recomendamos nosotros, como especialistas, siempre es manejar un cierto rango. Ahora, pero el reglamento no me dice eso, profe. No, sí, pero nosotros, si revisamos información de documentación, de bibliografía de otros países, nos damos cuenta que de diversos estudios, y que esto nosotros como ingenieros sanitarios ya lo tenemos ya preestablecido, la velocidad debe estar entre 1 metro por segundo hasta 2 metros, hasta 2 metros por segundo para cualquier diámetro. Esa es nuestra consideración, ¿no? En caso de media pulgada sería hasta 1.90, ¿no? Pero para los dos, hasta máximo 2 metros por segundo, para la que son las velocidades de
de nuestro fluido en el ingreso, en las tuberías, ¿no? Eso como regla general. Ahora, también podemos ver en el lado izquierdo que nos encontramos un pequeño cuadrito donde vemos un ábaco donde están todos nuestros medidores, ¿no? Los medidores de 3/4, de 1 pulgada, de 1,5 pulgadas, de 2, de 3, de 4, de 6. Ya, este ábaco va a ser muy importante para poder dimensionar nuestro diámetro y encontrar nuestro diámetro adecuado y óptimo. Y tenemos también lo que es a la mano derecha la fórmula más utilizada en el cálculo, que es la fórmula de Hazer y Williams, que es para calcular la pérdida de carga en los tramos de tubería, ¿no? Que es 10,67 multiplicado por el caudal, multiplicado por el producto del caudal entre C. El C le voy diciendo que es el coeficiente de Hazer y Williams, que es de acuerdo al material de nuestra tubería. Si el C, por ejemplo, si usamos PVC, el C es 150. Eso está establecido y en las tablas, si buscamos por internet, vamos a dar cuenta que las tablas nos van a dar 150, parece. Polipropileno también, es un termoplástico. Por lo tanto, también usamos es 140 para polipropileno. Y para polietileno, que es también 140, ¿no? Y para acero, si tenemos tubería de acero, que no es muy usual, es 120. Entonces, esto lo tenemos que elevar a la 1,85, 52, y multiplicado por la longitud entre el diámetro del medidor o la tubería entre A elevado a la 4,87. Entonces, vayamos a los cálculos. Un ejemplo, hay que aprender con ejemplos para poder entender este cálculo, ¿no? El cálculo de medidor de la tubería de alimentación en una vivienda. Tenemos estos datos. Ahora, les voy a compartir aquí un plano para poder darnos cuenta, un plano, para poder tener en cuenta a qué me estoy refiriendo, ¿no? A ver. Ya. A ver, indican si se ve el plano. ¿Cierto? ¿Se ve el plano? ¿Me confirman por ahí por el chat? Sí se ve, ¿no? Ya. Bien. Listo. Entonces, nos damos cuenta aquí que estamos asumiendo que esta es una vivienda. Si pueden darse cuenta que es una vivienda grande, como les comentaba. Entonces, vamos a dar cuenta que es una vivienda grande, por lo que podemos darnos cuenta, ¿no? Tiene áreas verdes, y en el medio tiene su pequeño, bueno, netamente que es el lote para lo que es el uso doméstico, ¿no? Entonces, ¿dónde colocamos el medidor? El medidor tiene que ir siempre, si usted puede, acá nos damos cuenta que sigan mi mouse, sigan el puntero, nos damos cuenta que este es el ingreso. Entonces, el ingreso tiene que estar en la parte de la vereda. Entonces, del ingreso para afuera tiene que estar nuestro medidor. Entonces, en este caso lo estamos colocando por este lado, ¿no? También que puede ser, ¿no? Entonces, nuestro medidor va aquí y con una tubería de ingreso, que te decía, la tubería de ingreso va a dirigirse a nuestra cisterna de consumo humano, ¿no? Ahora, en nuestro sistema de consumo humano, ¿no? En este caso, vamos a asumir en el ejemplo que solo vamos a tener cisterna para consumo humano y con su respectivo cuarto de bombas. Entonces, para calcular el diámetro del medidor, y esto es necesario para enviárselo a Sedapal que nos entregue para la factibilidad, ¿no? Y también tenemos que dimensionar lo que es esta tubería. Aquí en este caso yo estoy asumiendo 3/4. En todo caso, puedes asumir que es 1 pulgada o 1, eso te lo va a dar el cálculo, que más adelante te voy a mostrar una hoja de Excel, cómo es que ahí realizamos con mucho más práctico el cálculo del diámetro medidor y la tubería de alimentación, pero en este caso vamos a hacerlo manualmente para poder entender todos y sepan de dónde salen todos esos cálculos, ¿no? Entonces, ya nos damos cuenta, nos identificamos en un plano que este es el medidor, y esta es la tubería de ingreso, ¿no? La tubería de ingreso que va a nuestra cisterna humana, a nuestra cisterna de consumo humano, ¿no? Y posteriormente de ahí, pues va por medio del cuarto de bombas, van a salir los equipos de bombeo y van a bombear por sistema de presión constante, toda la casa. Entonces,
Una vez dicho esto, nosotros tenemos que tener, vamos a nuestro ejemplo, ¿no? Ya identificamos esto, entonces nos vamos a dejar de compartir y vamos a ir a nuestro ejemplo. Ya, entonces la presión de la red pública, estos son los datos que nosotros necesitamos tener para poder hacer los cálculos. En este caso, la presión en la red pública de agua es 20 libras por pulgada cuadrado. Ahora, profe, ¿de dónde sale esa presión? Ya, esta es la presión que nos da CEDAPAL, que es el equivalente a 14 metros de columna de agua. Esta es la presión que nos da CEDAPAL. Pero lo que se encuentra en otras ciudades, ya sea en provincias, no necesariamente tienen esta presión. Usualmente usan 10, usan inclusive 5, 4. Eso va a depender de tu EPS, cómo es la que te da la presión. En este caso estamos asumiendo una de CEDAPAL que es de 14 metros por columna de agua, ¿no? Entonces, ¿qué más necesitamos tener? La presión mínima de agua, síganme, por favor. La presión mínima de agua de la salida cisterna, que tiene que ser 2 metros de columna de agua, ¿no? Desnivel entre la red pública y el punto de entrega más desfavorable. ¿A qué me refiero? 2.65 metros cuadrados. 2.65. El desnivel que estamos asumiendo, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere desnivel? El desnivel se está refiriendo a lo que es la altura de nivel público en el punto de entrega de la cisterna. ¿A qué se refiere con el desnivel? A ver, vamos a ver el planito para mostrarle. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a mostrarle lo que es el plano para ver cómo calculamos el desnivel, ¿no? El desnivel vendría a estar desde la altura, por ejemplo, el nivel de piso terminado de nuestro medidor, vamos a asumir que es 0, ¿no? Porque usualmente es 0, porque nos dice también, según arquitectura, que es 0. Entonces, vamos a asumir que el nivel es 0 y el nivel hacia el mínimo donde se va a depositar nuestra cisterna, ¿no? El nivel mínimo de la cisterna. Ese nos va a ser nuestro desnivel más desfavorable. Entonces, si en una cisterna más o menos nosotros tenemos de profundidad, 2 metros, 2 metros y medio, ¿no? Entonces, más o menos ya vamos viendo que esa altura geométrica es el desnivel, ¿no? Ya, entonces estamos asumiendo aquí como altura 2.65. Es asumido. Pero en la realidad va a depender de nuestro proyecto. Y la longitud de la línea de servicio es 25.10, que me dice la longitud de la tubería desde el medidor hasta nuestra cisterna, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en la mano derecha están las subiniciales PR, sub S y H sub T, ¿no? Ya vamos dando cuenta que esos son nuestros valores para poder reemplazar en nuestras fórmulas. Entonces, el tiempo de llenado de la cisterna lo vamos a poner 6 horas, ¿no? Como recomendamos, ¿no? Para cisternas pequeñas. Y volumen de nuestra cisterna va a ser 12.13, ¿no? Que es una cisterna más o menos, ¿no? Una cisterna pequeña, ¿no? Ya, vamos a los cálculos. El caudal de entrada, necesito su calculadora, ustedes deben tener su calculadora ahí para poder empezar a hacer los cálculos. Caudal de entrada, ¿cómo calculamos el caudal de entrada? A ver, el caudal de entrada, como regresamos a las fórmulas, es volumen de la cisterna entre tiempo de llenado. Esto puede estar en litros por segundo o puede estar en metros cúbicos por segundo. Eso ya tú lo defines, ¿no? En este caso lo estamos poniendo como litro por segundo, que nos da, a ver, calculadora por favor, volumen, que vendría a ser 12.13 entre el tiempo de llenado, que vendría a 6 horas, ¿no? Entonces, esto nos da un total en litros por segundo de 0.562 litros por segundo. Ahora, he puesto la conversión más abajito, que es de galones por minuto, que es GPM. ¿Por qué galones por minuto? Porque esto es importante, este dato. Este dato es importante para poder nosotros llevarlo a la tabla. ¿Pero qué tabla, profe? Esta tabla. Esta tabla o este gráfico o este ábaco. Este ábaco que tenemos en la parte inferior izquierda, donde nos dan los valores en galones por minuto, ¿no? Ahí tenemos que hacer esa pequeña conversión para poder llevarlo ahí, ¿no? Y seleccionar nuestro diámetro. Entonces, volvamos a los cálculos. ¿Qué más tenemos que calcular? La carga disponible. La carga disponible nos va a dar
20.92. Pero ¿cómo se calcula eso, profe? Más abajito tenemos la fórmula que es H sub F, que me dice la carga disponible, que me dice P sub R menos P sub S menos H sub T, ¿no? Y esos valores ya lo tenemos aquí. La única, claro, ¿no? Que me dice 14 menos 2 menos 2.5, ¿no? Pero en este caso, como es 2 menos 2.5, está hacia abajo, entonces es como positivo. Entonces, 14 menos 2 más 2.75 aproximadamente es 14.65 metros. Pero, profe, acá me sale 20.92, claro, es que yo lo he pasado a libras por pulgada cuadrada. Entonces, si yo lo paso a libras por pulgada cuadrada, ¿por qué, profe, lo pasa a libras por pulgada cuadrada? Como lo vuelvo a repetir, para estos cálculos de entrada, yo necesito pasarlo a libra por pulgada para poder ingresar al ábaco. Al ábaco que nos da en la parte, al costadito y a la izquierda, nos podemos dar cuenta que dice pressure, dice, ya, esto está en libras por pulgada cuadrada. Y en la parte de abajo dice gasto en galones por minuto. Tenemos que hacer esa pequeña conversión para poder pasar a libras por pulgadas cuadradas, ¿no? Ahora, ¿qué nos queda? Calculamos la pérdida de carga en el medidor. La pérdida de carga en el medidor, ¿cómo se calcula, profe? Se calcula, pérdida de carga en el medidor es H sub M. H sub M tiene que ser menor o igual al 50% de H sub F. H sub M es pérdida de carga en el medidor. Entonces, y 50% de H sub F, ¿cuánto es? La mitad de H sub F, de 20.92, que la mitad 10, y algo, ¿no? Entonces, esto tiene que cumplirse, profe. Sí, tiene que cumplirse primero. Entonces, como le decía, 50% de H sub F nos da aproximadamente 10.46 libras por segundo cuadrado. Ya, ahora, hay que pasar a todos estos datos a los medidores, al ábaco de medidores que tenemos. Ahora, por recomendación, yo les voy diciendo que para cualquier tipo de vivienda, ustedes tienen que proyectar para 3/4 de pulgada, ¿no? Hay que proyectar para 3/4 de pulgada para poder, porque ya es como, es recomendable 3/4 de pulgada, porque para una vivienda nos da suficiente cantidad de caudal y presión para poder calcularla. En caso de media pulgada no es recomendable porque no llega mucha cantidad de agua para una vivienda, ¿no? Por eso es que lo recomendable es usar 3/4 de pulgada. Entonces, vamos a ver si nos sale 3/4 de pulgada. A ver, pasamos los datos. Para el dato izquierdo, donde dice pressure, eso va a estar en libras por segundo. Ya, en ese lado izquierdo, tiene que estar, sigan mi mouse, por favor, ahí tiene que estar el 50% de H sub F, que vendría, no, ahí tiene que estar la presión, mejor dicho. La presión es que nos bota, si no mal recuerdo, a ver, es, ya, listo. Ya, es 0.56. Ya, ahora sí, ya listo. Ya. Vamos primero con la parte inferior. Gastos por galones por minuto. En la parte de gasto por galones por minuto, nosotros tenemos que en la parte inferior poner lo que es nuestro gasto, que es 8.99, que nos ha botado el dato. Ojo, 8.99. Entonces, 8.99 más o menos nos da un valor hacia 3/4. Miren mi mouse, donde está señalando ahí las flechitas. Primero seleccionamos el caudal, como le dije, que es 8.99, que es casi 9, ¿no? 9. Vamos a nuestro diámetro que hemos seleccionado, que es 3/4, y nos da una presión a la izquierda, que es más o menos 1.80 y algo, ¿no? 1.80 y algo, 1.90, más o menos. Ya, ese valor que obtenemos cuando seleccionamos nuestro diámetro, que es 3/4, ojo, 3/4, ese valor que tenemos a la izquierda es una presión que no dice pressure. Ya, esa presión es la que tenemos que comparar después, a ver si nuestro cálculo ha sido eficiente. A ver, estamos asumiendo, también puede ser que podamos escoger la de 5 octavos, que vendría a ser como la de media pulgada, se asume media pulgada, o también puede ser la de 1 pulgada, pero en este caso por recomendación estamos viendo 3/4 pulgadas, también puedes escogerle el otro, no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces, en base al cálculo en base al cálculo del gasto de galones por minuto, como podemos darnos cuenta aquí en el caudal de entrada es 8.99, ya ese valor hay que llevarlo aquí,
la tabla, al ábaco. Entonces, 8.93 más o menos por la que está la flecha inferior, nos damos cuenta que nos da hacia el diámetro de 3/4 una presión de más o menos de 1.80 y algo. Ya, pasamos, ese dato es importante para verificar si nuestro cálculo está correcto. A ver, pasamos a lo siguiente. Ya. El diámetro de 3 pulgadas nos obtuvimos 1.80 y algo, 1.80, ¿no? Ahora, iba a decir H sub M. Ya. Ya. Ese es el valor de la pérdida de carga de nuestro medidor, 1.80. Entonces, recuerden aquí que dijimos que la pérdida de carga del medidor H sub M tiene que ser menor o igual al 50% de H sub F, ¿no? Entonces, la pérdida de carga del medidor tiene que ser menor o igual al 50% de H sub F. Profe, ¿cuánto más salió 50% de H sub F? 10.46 libras por pulgada al cuadrado. Entonces, tenemos que realizar esta comparación de H sub M, que se lo ha obtenido aquí por medio de nuestro ábaco, 1.80, tiene que ser menor al 50% de H sub F. Entonces, pasamos a las comparaciones. Para el diámetro de 3/4, se cumple lo siguiente. H sub M menor o igual al 50% de H sub F. Cumplimos ese requerimiento en el cuadro amarillo. 1.80 nos dio H sub M. ¿Es menor o igual a 10.46? Sí. Entonces quiere decir que ha cumplido. Ha cumplido y entonces es correcto. Es correcto nuestra selección de diámetro de 3/4. Hemos acertado entre los diámetros del cuadro. Por lo tanto, nuestro diámetro de medidor es 3/4, ¿no? Listo. Ya, y ese vendría a ser nuestro diámetro de medidor, por lo tanto también vendría a ser nuestro diámetro de la tubería de alimentación. Entonces, por lo tanto, cuando pasamos nosotros a lo que es nuestro plano, a ver, vamos a compartir aquí el plano, hemos asumido un valor de 3/4. Y esto vendría a ser nuestra tubería en la realidad y en el proyecto de 3/4, ¿no? Hacia nuestra cisterna de consumo humano. Entonces quiere decir que hemos calculado adecuadamente, hemos calculado bien nuestro diámetro de medidor y tubería de alimentación, ¿no? A ver, vamos a compartir pantalla. Ya. Listo. A ver si hubiera una consulta adicional. Ya creo que podemos pasar a la ronda de preguntas. A ver en el chat, por favor, algunas consultas si que tienen. Ya. Becano dice, profe, ¿por qué la cisterna que se muestra en el plano no se cumple la relación 2:1? Ya. ¿Por qué no se cumple la relación 2:1? Ya, como les comentaba, nosotros como proyectistas, lo ideal es cumplir la relación 2:1. Que ustedes muestran, lo vamos a mostrar acá. Pero, ¿qué pasa si no cumplimos la relación 2:1? Es que va a depender del proyecto. En la realidad, como le dije, en algunos casos no va a cumplir la relación 2:1. Nuestro ideal, nuestro proyecto, cuando nosotros lo diseñamos, es necesario, es requerimiento cumplir 2:1. Pero en la realidad, a veces por temas estructurales, por temas con arquitectura, no se puede cumplir 2:1. Entonces, si no se cumple 2:1, tenemos que hacerle una pequeña cajuela. Aquí lo voy a mostrar. Voy a dejar de compartir para compartir el plano. Para compartir aquí el plano. ¿Listo? Ya. Esta es nuestra cisterna. Y vamos a asumir que esta es la pequeña cajuela de succión. Se está viendo mi plano, ¿no? Por favor, confírmeme. Ya. Aquí va a estar la bombita. Ya, ok. Y aquí le vamos a tener que poner una pequeña pendiente para que el agua pueda no estancarse y pueda llegar a la cajuela de succión para que pueda ser utilizada por nuestro equipo de bombeo, ¿no? Cuando pequeño equipo de bombeo, ¿no? Entonces le vamos a llamar bomba. Bomba. ¿No? Ok. Entonces,
en ese caso, cuando no podemos cumplir esa relación, entonces lo que tenemos que hacer es hacerle esa pequeña pendiente para que no se estanque el agua y por temas de mantenimiento pueda ser hecho. Ya. ¿Qué más? Ya, Romario Villasante nos dice, ¿cuál sería la altura máxima recomendable para la cisterna en caso tengas un área limitada? Ya, muy bien. La altura máxima recomendable es la que puede entrar un hombre, una persona, que es 1,80. 1,80 es una altura recomendable, útil, por recomendable. Ahí tenías que restarle 1 metro aproximadamente en un corte para que puedan ingresar una persona, ¿no? Porque si no, entonces no se podría sacar los equipos de bombeo, ¿no? Una cisterna enterrada. En el caso de cisternas apoyadas, es variable la altura. Dice, Jimmy Peña nos dice, pregunto, ¿para el diseño se considera solo el área del primer piso o sumamos, para el diseño se considera solo el área del primer piso o sumamos todos los demás pisos? Claro, tenemos que sumar todos los pisos. O sea, si tenemos 50 departamentos, es que en la vida 50 departamentos van a entrar, pues, como hicimos en el ejemplo, en la vida 50 departamentos van a entrar en un piso, pues, ¿no? Entrarán 5 o 6. Entonces estamos hablando de un edificio que tiene bastantes pisos. Entonces, por lo tanto, tenemos que sumar todos los servicios, todas las áreas de todos los pisos. Dice, generalmente las condiciones minimales son de media. Si tendría que colocar una ampliación de 3/4, ya, mire. Generalmente las condiciones son de media. Sí, anteriormente, hace unos años siempre son de media. Para viviendas se está asumiendo de media. Pero ya por reglamento de SAPAL, que ya cambió, se está asumiendo que son de 3/4. Ya todo es de 3/4 porque ya se ha demostrado que no tienen, la vivienda no tiene suficiente presión ni caudal con la de media. Así que ya por recomendación de aquí a futuros proyectos, como ustedes son especialistas, los proyectos recomiendan siempre 3/4. 3/4 que es suficiente, no va a poder habilitar, ¿no? Dar de agua y presión constante, una buena presión y una buena cantidad. Dice, Billy Hans nos dice, ¿cuánto más de altura se le debe dar a una cisterna o un tanque elevado para la instalación de una boya u otros accesorios libre de mi altura útil? Ya, a Hans le voy a mostrar, a Billy Hans le voy a mostrar un plano de algún proyecto que yo he hecho. Voy a mostrar un plano de algún proyecto que yo he hecho anteriormente, para que pueda darse cuenta cómo es que se instala verdaderamente una boya y la válvula flotador, ¿no? O válvula flotador. A ver. Me confirman si se ve el planito. A Billy Hans Rengifo dice, ¿cuánto más de altura se le da a la cisterna o un tanque elevado para la instalación de la boya u otros accesorios? Ya. Lo recomendable es que en esa altura, como tú te puedes dar cuenta en mi planito que te estoy mostrando, tiene que caber, si es que está enterrada, la ventana de inspección y una pequeña altura de acuerdo al reglamento para nuestra tubería de rebose y nuestro ingreso de agua, ¿no? Entonces, lo recomendable es una ventana como mínimo de 60 y como máximo de 80. Entonces, la ventana tiene que ser como mínimo de 60 y como máximo de 80. Entonces, tú me dices, ¿cuánto más de altura? O sea, ¿cuál es lo mínimo? ¿Me estás viendo cuál es lo mínimo? Ya, lo mínimo vendría a ser, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que yo estoy mostrando, está de 70. Pero si hablamos de mínimos, podemos cambiarlo a 0,60. Entonces, las alturas
es variable de acuerdo al reglamento, nos dan un diámetro de rebose, pero usualmente, como caso desfavorable, usamos 20 centímetros. Entonces, si sumamos 60 centímetros más 20 centímetros, siga mi mouse, nos va a dar 80 centímetros. Entonces, quiere decir que nuestro mínimo tiene que ser siempre 80 centímetros, ¿ya? Y si queremos, si por tema de arquitectura, ¿no? Por ejemplo, ese es, por tema de arquitectura, estamos muy apretados, entonces 80 centímetros es lo mínimo. Pero como recomendación, nosotros tenemos que colocar una ventana de 80, ¿no? Que es un poquito más grande, ¿no? Si una persona es gordita, no va a poder entrar en una de 60, ¿no? Pero por recomendación siempre es 80 centímetros más 20 es un metro. Entonces, va a variar siempre, entonces, desde 80 centímetros hasta un metro, ¿no? Es lo que usualmente es lo que trabajamos encima de cisternas cuando son cisternas enterradas. ¿Ya? Huawei P Smart 2019 nos dice, ¿por qué no aproxima, a 2.5 la longitud del tanque? Esto es para reducir el peso de la estructura por temas estructurales de edificación. 2.5 la longitud del tanque. ¿Por qué no aproxima a 2.5 la longitud del tanque? Ah, ya mira. Lo que pasa es que, vamos a ver aquí, le voy a dejar compartir para responderte. Para compartir lo que son las diapositivas. Ya. Ya, puede ver, si bien ves mi diapositiva Huawei, entonces tú me dices, ¿por qué no 2.5? Sí, puede ser. Sí, te hacen lo correcto, también puede ser. Pero, pero ya es cuestión de criterio. Tú le quieres dar 3.0 por un factor constructivo, por quizás quieras tener una pequeña mayor reserva, también la puedes hacer. Pero como tú dices, inclusive 2.40 también tranquilamente puede ser, ya es a criterio. Como te dije, tú tienes que cumplir el mínimo. El mínimo es 2.32. 2.32 no puedes ser menor, entonces tiene que ser 2.40, 2.45, una distancia que puede, una longitud que pueda ser tratable en el proyecto o en obra inclusive. Y entonces, ¿qué más viene? A ver, ¿qué más? Dice, ya creo que estamos en la hora, pero vamos a responder un par de preguntas más. Dice, ¿qué opinión tiene la cisterna Rotoplas y otras marcas que ya las compran o las instalan para que tengan una ventaja o desventaja con el concreto? Ya, las cisternas Rotoplas o de cualquier tipo prefabricadas, yo las recomiendo para que son viviendas en las cuales no van a tener mucha demanda de agua. Las cisternas, como tú sabes, las cisternas Rotoplas hay hasta de 25.000, ¿no? Entonces, entonces 25.000 cubos usualmente también se puede utilizar para edificios pequeños, también. Va a depender siempre de realizar una cierta coordinación con arquitectura, o inclusive hay sitios industriales en los cuales necesitan desmontar, desmontar no necesitan pues construir concreto porque sale muy costoso. Entonces, por lo tanto, deciden utilizar cisternas prefabricadas de 25 cubos y ahorrarse el dinero, ¿no? Esas son unas ciertas condiciones, pero las cisternas rotopas, como les digo, las cisternas más comunes que son para vivienda son más pequeñas, que tienen 10 cubos, no recuerdo muy bien, 12 cubos aproximadamente, ¿no? Son pequeñas y, y no son recomendables para viviendas pequeñas, ¿no? No para grandes edificaciones. Pero sí son recomendables en este caso. Ahora, ¿se puede instalar equipo de bombeo? Sí, se puede instalar equipo de bombeo, se puede instalar también sistema hidroneumático, también se puede realizar cualquier tipo de instalación. No hay ningún inconveniente. Becano dice, profe, ¿el agua que muestra es igual para todos los medidores de agua? Sí, para todos los medidores en las cuales van a hacer conexiones domiciliarias, ¿no? Porque si tú sabes, en edificaciones hay medidores en las cuales, ¿cómo les puedo explicar? En los cuales, edificaciones, pues, en las cuales ya, ahora te voy a mostrar un plano para poder mostrarte muy bien. A ver, si me esperas un ratico.
Espera un ratico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya compartimos la pantalla. A ver. Ya, listo. Se ve. Ya, en el caso de conexión domiciliaria, sí, el Abaco es para ello, para ello. Pero en el caso que tengamos esto, si puedes ver mi pantalla, podemos ver que tengamos medidores en edificaciones, entonces ¿cómo se llama? Un banco de medidores en lo que son edificios en el cuales ya el diámetro del medidor va a ser dependiente de la tubería de alimentación con la que llega. Entonces ahí va a tener que ser el cálculo hidráulico, que gracias por la pregunta que me haces, en verdad, ahora eh, este cálculo hidráulico se va a realizar en el curso que vamos a, que vamos a dictar mañana. Entonces, el cálculo hidráulico, donde vamos a poder dimensionar todas las tuberías, todas las conexiones hacia nuestras edificaciones en caso de edificios, va a depender del cálculo hidráulico de la red de nuestro edificio. Entonces, creo que no se ve, me han dicho ahí. Por lo tanto, a ver, ¿está compartida? Confírmame si está compartida, si pueden ver. No se ve, ingeniero. A ver, ¿ahora se ve? Sí se ve. Ya, muy bien. Ya, como te comentaba, en el caso de edificaciones, donde tenemos banco de medidores, va a depender mucho del cálculo hidráulico que podamos obtener de las tuberías de alimentación. Entonces, para ello vamos a tener que hacer el cálculo hidráulico de nuestra red general de edificio. Por ejemplo, podemos ver aquí, vamos a ver un diseño de montantes, un esquema de montantes, en las cuales cada uno tiene su diámetro y cada uno y para cada departamento tiene su medidor. Ya, 1 pulgada que ustedes ven acá, eso se calcula de acuerdo al cálculo hidráulico que podemos realizar en nuestra red, de agua, en nuestra red de agua. Ya, ese cálculo hidráulico lo vamos a tocar en el tema mucho más extenso porque es un poco más extenso. O sea, lo vamos a tocar en el curso que vamos a dictar mañana, que es un curso un poco más extenso donde vamos a tocar agua caliente, desagüe y a calcular todos esos diámetros, calcular lo más óptimo por medio de propiamente dicho, los cálculos hidráulicos que ya hemos estado viendo para calcular el diámetro, ¿no?